Vamos entonces a Mateo capítulo 11, versículo 12 al 19. ¿Lo tienen? Dice así: Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías de quien que había de venir. El que tiene oído para oír, hoy estoy retrabado. El que tiene oído para oír, oiga. Mas, mas ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros, diciendo: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Amén. Bien, vamos entonces, esto que estamos viendo es la continuación de la segunda mitad de este pasaje que habíamos empezado, que se llama Los mensajeros de Juan el Bautista, ¿no? Obviamente era muy largo para hacerlo en una sola enseñanza. En realidad no era tan largo, estamos acostumbrados a enseñanzas cortas nosotros. Pero en realidad se podría haber tranquilamente dado una enseñanza de 2 horitas, no habría habido problema, me parece, ¿o no? Bien. Entonces, ¿de qué hablamos la semana pasada? ¿Qué vimos en los mensajeros de Juan, en la historia de los mensajeros que envió Juan el Bautista a Jesús? ¿Se acuerdan? Juan estaba en la cárcel. Habíamos visto que la palabra de Dios dice que el Señor traía que apertura de cárcel, ¿no? Y esto es tal vez lo que le generó un poquito de duda, pero una duda correcta, no duda de Dios, sino duda de sí mismo, de si él estaba interpretando bien o mal la palabra de Dios. Y acudió, ¿a quién acudió? A la persona correcta, al mismo Jesucristo, a preguntarle si él era el Mesías o no. Aprendimos que cuando estamos en momentos de duda, no tiene nada de malo estar en un momento de duda. El problema es cuando dudamos de Dios. Ahí está el problema. O cuando dudamos de la palabra de Dios. Juan dudó de sí mismo, de si él tal vez estaba equivocado o se había precipitado a presentarlo a Jesús como el Mesías y que no fuera así. Pero nuevamente acudió a la persona correcta, hizo la pregunta correcta y obviamente recibió una respuesta correcta de parte del Señor. Hoy nos toca la parte siguiente, que es un pasaje un poquito más complicado. Bueno, y al final de ese momento en el que se podría haber visto como una duda de Juan, como si él estuviera dudando de Cristo, ahí nomás vimos en los últimos pasajes en los últimos versículos, que Jesús ahí nomás los defiende, les dice lo que vimos cuando dice: de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, ¿no? Defendiéndolo a Juan, diciendo: no vayan a creer que él está teniendo un momento de debilidad en su fe, ¿no? Él simplemente está teniendo una duda racional. Qué lindo, ¿no? Que el Señor nos defienda. Muchas veces nos queremos defender nosotros mismos, pero qué lindo que el Señor mismo nos defienda, ¿no? Con su palabra. Bien, y entonces continuamos aquí a partir de donde leímos el versículo 12, donde este pasaje que acabamos de leer es un poquito por ahí complicadito, porque no tenemos toda la información necesaria para saber bien de lo que habla, pero sí tenemos varios eruditos bíblicos que nos han dejado distintas posibles interpretaciones a este pasaje, ¿no? Versículo 12 lo releamos, dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan. Cuando yo escuché esto por primera vez, era muy joven, y lo que se me enseñó era de que yo tenía que ser una persona más aguerrida, ¿no? Más violenta, en el sentido de no atacar a la gente, sino ser más aguerrido, ¿no? Pero no se me explicó mucho, o sea, lo escuché en una prédica y no recuerdo si lo volví a escuchar otra vez. Alguna vez lo escuché mencionar por ahí, pero nunca escuché una explicación de este pasaje bien en profundidad. ¿A qué se refiere?
Bueno, iba a ser difícil que encuentre una explicación porque estuve leyendo a algunos comentaristas y la verdad es que ni los comentaristas se ponen de acuerdo bien en qué quiere decir exactamente estas palabras. Pero bueno, como ahora estamos precisamente en un estudio bíblico el día del martes, ¿qué es? Es día de estudio, ¿no? Es precisamente para profundizar en esas cositas que parecen un poquito más complicadas de entender. Este versículo figura, fíjense que hasta figura diferente, no solamente en palabras, sino en significado, figura diferente en distintas versiones de la Biblia. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la Reina Valera, que es la que tenemos, siempre se dice que es la más fiel. ¿Por qué? Porque tanto Reina y Valera eran dos hombres, ¿no? Estos dos hombres lo que quisieron hacer era plasmarla lo más fiel posible a lo que decía el original, dentro de las traducciones que ellos tenían, ¿no? Porque no tenían los originales, pero dentro de lo que tenían, ellos trataron de traducir las palabras como lo que dicen. Y si es complicado de entender, y bueno, pero la palabra que dice es esa. Pero hay otras traducciones, como por ejemplo la Nueva Traducción Viviente, la Palabra de Dios para Todos. Esas por ahí se toman un poquito más de libertad, que no está mal, pero también hay que tener en cuenta las otras versiones de la Biblia, claro, porque la Reina Valera, la Kadosh y hay una más que no me acuerdo cuál es, están muy inspiradas en los originales, pero las otras están basadas en la Reina Valera y en esta otra. Entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando leemos de tener varias versiones. Antes era complicado, tenías que comprarte una Biblia de cada clase. Hoy lo tenés acá, en el celular, tenés sin duda un montón de Biblias distintas. Yo en una sola aplicación tengo un montón de Biblias y de comentarios distintos y gratuitos. Entonces podemos tomarnos este trabajito de leer varias veces el mismo pasaje con distintas interpretaciones, ¿no? Como les decía, la Reina Valera lo trató de traducir lo más literalmente posible al original. Dice, versículo 12, el reino de los cielos sufre violencia. Primero que nada, dice, desde los días de Juan el Bautista. Es curioso porque los días de Juan el Bautista habían sido unos meses antes que Jesús. No es que está hablando de años atrás. Por lo que estuve viendo, ¿cómo se llama? El ministerio de Juan el Bautista habrá durado unos 9 meses. Y luego pasó 12 meses preso. Pasó más tiempo preso que predicando. 9 meses, ¿no? Y en cuanto vino Jesús, obviamente la gente lo empezó a seguir a Jesús. Y el mismo Juan dice, no, sí, déjenlo, que vayan tranquilos porque es necesario, dice, que él crezca y que yo mengüe. Entonces dice, desde los días de Juan el Bautista, o sea, hace poquito nomás, ¿no? Dice, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. La traducción de las palabras es precisamente la palabra violencia. Por eso es complicado entender a qué se refiere exactamente. El problema con la traducción literal es que Jesús estaba entendiendo lo que decía, los discípulos seguramente estaban entendiendo lo que decía, pero nosotros no. ¿Por qué? Porque hay algo en la Biblia, que lo hemos visto muchas veces, y lo vamos a empezar a notar a partir de ahora, que es una cosa que se llama hebraísmos. ¿Qué son hebraísmos? Bueno, como acá los argentinismos. Son frases que nosotros conocemos, viene alguien de afuera y no las entiende. Exactamente, hebraísmo, algo que los hebreos, una frase que ellos entendían perfectamente, pero si venía alguien de afuera no le iba a entender, porque era una frase muy de ellos, muy personal de ellos. Nosotros tenemos algunos argentinismos, ¿no? Como, por ejemplo, cuando vos fuiste, yo ya fui y volví 20 veces. Esa frase, si se la decía a una persona de afuera, capaz que no la entiende, porque es de acá de Argentina esa frase, según tengo entendido, ¿no? Nunca la escuché en internet, en ningún lado a alguien usar esa frase. Es muy de acá, y así tenemos un montón. Bueno, acá es muy probable de que esta frase sea un hebraísmo, una frase que ellos estaban entendiendo, pero por nosotros no ser parte de la cultura, nos va a costar entenderla. Y otras versiones, les voy a leer, por ejemplo, la palabra de Dios para todos. Directamente lo que dice casi que le da un significado distinto. ¿Dónde estás? Palabra de Dios para todos. Fíjense lo que dice. Desde los tiempos de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de Dios avanza con poder y han intentado apoderarse de él por la fuerza. Ahí lo que está haciendo Palabra de Dios para todos es dar su interpretación de que para mí significa esto. ¿Sí? ¿Qué significa? De que hay gente o hay fuerzas que tratan de arrebatarle el reino de Dios, ¿no? Con mucha violencia.
Esta es una, Las fuerzas malignas. claro, por ejemplo, ¿no? O personas, ¿no? Esta sería la teoría de que hay una oposición al reino de Dios. Como que estuviera diciendo, lo voy a leer de vuelta en la versión Reina Valera. Sí, sí, mi celular quiere andar. Ahí está. La Reina Valera dice, desde los días del bautismo, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Una rama, como les decía, de los eruditos entienden esto, de que se refiere a que todo el tiempo hay fuerzas malignas atacando al reino de Dios, que sería la teoría de que hay una oposición al reino de Dios. Hay un problema con esta forma de verlo. La traducción literal dice, el reino de los cielos sufre violencia. El reino de los cielos es espiritual y está manejado por Dios. ¿Cómo puede sufrir violencia? ¿Sí? Y los violentos lo arrebatan, como que se lo quieren dar. O sea que casi como que estarían dando, si esa interpretación de la palabra de Dios para todos fuera cierta, estaría dando a entender de que en realidad hay una batalla entre Dios y el diablo, y que ojo, que el diablo le puede quitar el reino a Dios, ¿eh? Entonces es una interpretación un poco rara si vamos por ese lado. ¿Será correcta esa interpretación? A mí me parece que no. Me parece que no va por ahí, ¿no? Pero es una de las interpretaciones que se ha dado a entender, de que hay una batalla. ¿Vieron la típica imagen de, no sé si la habrán visto, hasta me la han pasado cristianos, de el diablo jugando una pulseada con Jesús? Nada más lejos de la realidad, nada más lejos de la realidad. Así que esta es una, pero tenía que traérselas para que lo sepan, porque tal vez un día les puede decir a alguien que esto significa eso. No, esto iría en contra de la misma palabra de Dios. Estaríamos hablando de un Dios débil, de un reino de Dios que corre peligro, cuando el Señor que nos dice que estamos seguros en su mano y nada nos va a arrebatar de su mano, ¿no? Estamos seguros en Cristo. Si los violentos se refiriera a gente o a espíritus violentos que nos pueden arrebatar el reino de Dios, entonces ¿qué tanta fuerza tiene Dios para sustentar su reino? Así que me parece que la traducción no va por ahí. ¿Bien? Después la otra, hay dos más que tienen mucho más sentido. ¿Cómo esperaban en el Antiguo Testamento, cómo esperaban a la venida del Mesías? Si ustedes ven, ¿cómo esperaban ellos la venida del Mesías y cómo la esperamos nosotros la venida del Mesías? Hay dos formas distintas de esperar la venida del Mesías. Ellos, en el Antiguo Testamento, esperaban de una forma pasiva, pero nosotros esperamos la venida del Señor de una forma activa. ¿Por qué? Porque ellos esperaban que viniera el Mesías, pero no estaban haciendo nada. No es que se mantenían en santidad, no es que buscaban entender más la palabra de Dios, no es que hacían como nosotros reuniones de buscar entender más, anhelar la venida del Señor, porque tal vez la primera venida habría sido la venida definitiva, pero no. Estaban esperando como el argentino que espera que algún día tendremos un presidente como la gente, pero no hace nada, no va a votar, se vive quejando. ¿Qué está haciendo? Estás esperando de forma pasiva. Algún día va a venir, pero no va a ser lo que vos querés, no va a ser lo que vos esperás. Eso es lo que le pasó a los judíos. Por eso rechazaron a Jesús, porque lo estaban esperando de una forma pasiva. Y Dios no es un Dios de vago. ¿A qué lo puso a Dios a Abraham en el huerto del Edén? A trabajar. ¿Sí? Lo puso a trabajar, a labrar la tierra. ¿No? ¿Me equivoco o no? Es así. ¿Sí? El trabajo está dado por Dios. Entonces, que lo esperaran de una forma pasiva, directamente iba contra Dios. Pero ahora en el reino de Dios, o sea, recordemos que el reino de Dios se refiere a partir de Jesucristo en adelante, ¿no? Ahora el reino de Dios ha venido a la tierra, ¿no? Por medio de Jesucristo. Ahora, ¿cómo estamos esperando? De una forma activa, predicando la palabra, enseñando, aun si somos 3 o 4, no importa, nos reunimos, leemos la palabra, oramos los unos por los otros, buscamos la santidad, debemos buscar la santidad, nos tiene que doler la falta de santidad. ¿Sí? ¿Lo buscamos o no lo buscamos? Bueno, entonces estamos en una forma activa. ¿Bien? Entonces, cuando dice el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebata, se refiere, tal vez la traducción, como les decía, al ser un hebraísmo, se refiere a los activos, los que están actuando, los que están teniendo una acción para recibir el reino. ¿Sí? No los que están esperando que el Señor haga todo. ¿Sí? El reino de los cielos sufre violencia, es complicada la palabra que traduce original, es complicada porque tiene varias formas de verse,
Pero es más probable que se refiera a eso, a la actividad o a la falta de actividad. ¿Sí? Y ahora, y hay una tercera que se complementa con esta segunda que vimos. Para mí es la más correcta, es esta, ¿no? Pero a esta se le suma que también hay una posibilidad que el Señor, como les decía, estoy usando un hebraísmo y les esté diciendo, fíjense una cosa que vamos a ver más adelante. Ustedes saben que el Señor tenía sentido del humor. El Señor no era, el Señor Jesucristo no era, y eso lo vamos a ver más adelante, en este mismo pasaje. No era alguien con cara de amargado, que no le gustaba nada, no, era una persona alegre. Él iba lo invitaban a bodas, él iba, lo invitaban a comer, él iba, estaba con gente, era una persona alegre. Sociable. Así que sociable, exactamente. Es muy probable que el Señor esté dando una enseñanza, también de paso, un poquito, haciendo una pequeña broma. ¿Saben por qué? Porque ¿quiénes son muchos de los más conocidos del Nuevo Testamento? ¿Quiénes fueron? Personas muy violentas. Por ejemplo, Pedro. Pedro, ¿qué hizo cuando lo quisieron arrastrar al Señor Jesús? Le arrancó la oreja de un cuchillazo a uno. Pablo, ¿qué hacía? Perseguían y apedreaban cristianos. Eran gente violenta y fueron los más usados, Pedro y Pablo. Había otro entre ellos, que no era Simón Pedro, sino que era otro Simón que le decían Simón el Celote. Sí. ¿Saben lo que es el celote? ¿Un celote? Un mercenario. Un mercenario. ¿Qué dijeron los dos que fueron, no me acuerdo qué ciudad, o fueron varios discípulos, no me aclaro cuál es? Le dijeron, o sí, claro, no me acuerdo, que le dijeron, Señor, ¿quieres que hagamos que descienda fuego sobre esa ciudad? Sí. Eran tipos violentos. Claro, creo que Juan y el hermano. Sí. Bueno, eran tipos violentos. Eran tipos violentos. Los hombres eran gente del vulgo, eran gente bruta, ¿no? Entonces puede que el Señor, hay una gran posibilidad de que el Señor, la interpretación sea la que dijimos recién, la de gente activa, pero lo estaba diciendo a sus discípulos. Él los conocía y ellos sabían la clase de personas que eran antes de Cristo y después de Cristo, ¿no? Entonces es muy probable que en realidad esta enseñanza la dio como una pequeña bromita hacia sus discípulos. Fíjense, y los violentos, ¿no? Los loquitos arrebatan el reino. ¿Y los loquitos? Refiriéndose a los discípulos. Exactamente, refiriéndose. A la gente que los seguía. Exactamente, la gente que los seguía eran gente del vulgo, no eran gente culta, eran gente bruta, eran gente por ahí un poco atolondrados, como Pedro, que en un momento estaba lo más arriba en la gloria y luego se largaba a llorar. Eran gente violenta, ¿sí? Emocionalmente violenta, físicamente violenta. Entonces también es muy probable que la interpretación vaya por ahí. Sí, se refiere a el no estar inactivos, ¿no? Los violentos se refiere a la actividad. Una persona violenta es una persona aguerrida. Entonces, ¿cómo nos afecta a nosotros esto? ¿Cómo nos trata a nosotros? Precisamente, esa violencia que tal vez teníamos, violencia no siempre quiere decir que golpeemos a alguien, violencia muchas veces es violencia verbal, ¿sí? Eso que teníamos en el mundo, el Señor lo transformó y ahora es una violencia espiritual, una violencia en el sentido activo de activar hacia Dios, de no quedar, cuando vos ves que algo está mal, no quedarte callado. Cuando vos ves que un hermano está en necesidad, no quedarte de brazos cruzados. Es una persona activa, es una persona que reacciona inmediatamente para hacer lo correcto. ¿Se entiende? Esta es, como les dije, es una posible interpretación, porque ahí sigue diciendo lo mismo. Sigue diciendo, el reino sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Entonces, este es uno de esos pasajes que tenemos que aprender a interpretarlos. Porque puede que signifique esto, como puede que aparezca alguien que nos dé una enseñanza algún día acá en esta misma congregación y nos diga, no, miren hermanos, está clarito que acá se refiere a esta cosa. Pero, ¿se entiende? Dentro de lo que estamos aprendiendo, claramente se refiere a esto. Puede tener varias interpretaciones. Exactamente. Versículo 13, continuemos. Dice, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Hay varias cosas curiosas de este pasaje, porque dice los profetas y la ley. Fíjense que está invertido el orden, porque siempre se dice la ley y los profetas, ¿no? Pero acá está poniendo en primer lugar a los que hablaron de la venida del Señor, porque ¿de qué está hablando acá? De la venida del reino, ¿no? De la venida del reino de Dios. Entonces es muy probable que esto lo haya hecho el Señor a propósito
dándole más importancia en este asunto, en el tema de la venida del Señor, se menciona mucho más en los profetas que en la ley. Se menciona en la ley, por supuesto, hay referencias a la venida del Señor, pero, o sea, la ley se refiere a los primeros 5 libros, pero en los libros de los profetas se menciona más directamente, especialmente en Malaquías. Entonces, versículo 13, dice, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Acá también tenemos otro problema de traducción y de forma de explicación. Yo mismo he llegado a creer que Juan el Bautista. Claro, sí, sí. Yo mismo llegué a creer que este pasaje cuando dice que la ley y los profetas llegan hasta Juan, se refería a que la ley, ¿no? La ley de Dios se acababa porque llegó Juan el Bautista y a partir de acá era la ley de la gracia. Me imagino que han escuchado eso de que, no, antes era la ley de Moisés y ahora es la ley de la gracia. Como si fueran dos cosas distintas, cuando Dios es eterno y Dios no cambia. ¿Cuál es la ley que quedó abolida? La ley ritual. Ya no tenemos que sacrificar corderos, ya no tenemos que hacer ciertas fiestas solemnes, pero la ley moral, como ya vimos acá, está totalmente vigente. Es la misma, esa ley que Dios le dio a Moisés para el público, para el pueblo de Dios, es la ley moral para nosotros, ¿no? Entonces, mucho tiempo yo creí que era eso, pero cuando vos lees otras traducciones, por ejemplo, vamos a leer la Kadosh, que es la israelita mesiánica, dice, porque todos los profetas y la Torá profetizaron referente a Johanán, que así se llama el nombre de Juan, Johanán. Fíjense que esa traducción lo dice de otra forma. Y la palabra de Dios para todos también dice, antes que viniera Juan, todos los profetas y la ley hablaron de lo que iba a suceder. Entonces no está hablando de que la ley se acaba en Juan. No está diciendo eso. Está diciendo que todos los profetas y la ley hablaban de la venida del reino de Dios y obviamente también hablaban de Juan. Entonces nuevamente lo leamos en nuestra versión Reina Valera. Dice, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Como les decía, Dios no cambia, ¿sí? La ley de Dios no se acabó por la venida del Señor Jesús. ¿Qué dijo el Señor Jesús? No crean que he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. ¿Sí? Y escuché una vez un predicador que dijo, Él ya la cumplió para que nosotros no la tengamos que cumplir. No es así, no va por ahí la cosa. Versículos 14 y 15. Y si queréis recibirlo, Él es, hablando de Juan el Bautista, Él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. La venida de Elías también es otro tema que está en el libro de Malaquías, ¿no? Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Y precisamente estaban esperando ellos, antes de la venida del Mesías, estaban esperando la venida de Elías. Pero ¿cómo la estaban esperando? Literalmente que Elías reapareciera, literalmente que Elías tal vez descendiera del cielo como se fuera en un carruaje de fuego, volviera de alguna forma mística, de alguna forma evidente. Eso es lo que ellos esperaban. Por eso los decepcionó a los judíos, los decepcionó grandemente la venida de Jesús. ¿Por qué? Porque no fue nada de lo que ellos esperaban. Nada, absolutamente nada. Por eso es muy importante no hacernos nosotros ideas de Dios, sino ir a la palabra de Dios y ver cómo es Dios realmente, porque nos podemos decepcionar, pero por nuestra culpa. Entonces acá el Señor Jesús les dice, y si queréis recibirlo, Él es aquel Elías que había de venir. No es que Elías mismo iba a volver en cuerpo físico, sino que el espíritu con el que predicaba Elías iba a estar posado en otra persona. ¿Sí? ¿Pasó esto ya alguna vez de que el espíritu de Elías repose en otra persona? En Eliseo. ¿Se acuerdan que le dice Eliseo? Quiero una doble porción de lo que tú tienes. Y Elías le dice, cosa difícil me has pedido, pero bueno, se puede si haces tal cosa. Y Eliseo lo cumplió. Y es muy loco porque se habla más de Elías que de Eliseo, pero se ven muchas más cosas que hizo Eliseo, que realmente es increíble. A mí me sorprende más Eliseo que Elías. Pero bueno, la historia lo recordó más a Elías, porque de quién era ese espíritu aguerrido, ¿no? Recordemos, por favor, qué fue lo que hizo Elías. ¿Qué hizo Elías? ¿Cuál fue el evento más grande que hizo Elías? Le cortó la cabeza a... ¿Cuánto eran? ¿200 o 500? Como 200, no, 500 me parece. Sí, yo me acuerdo Eran muchísimos profetas de Baal de Acera. Sí,
era un acto violento, pero en aquel momento fue necesario porque la ley era otra. Esa gente estaba corrompiendo a la nación completa, ¿no? El reino de los cielos, dice, sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Pero Elías no lo hizo porque él quería. Elías no lo hizo porque a él le gustaba la violencia. Es muy distinto. O sea, ellos esperaban a Elías, ¿no? Ellos esperaban que Elías... El que vino fue Jesús. No, el que vino en lugar de Elías fue Juan el Bautista. Ah, Juan el Bautista. Exactamente. Por eso el Señor les dice, leamos, dice, recordemos que le está hablando a los discípulos de Elías, de Juan el Bautista. Le dice, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, o como vimos recién, acerca de Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Esa palabra, esa profecía de que Elías iba a volver antes de la venida del Mesías, se cumplió en Juan el Bautista. Y termina con esta frase que es genial, que dice, el que tiene oídos para oír, oiga, ¿no? Esta frase también es un hebraísmo, parecida a lo que nosotros decimos a veces, el que entendió, entendió, ¿no? O el que le quepa el poncho, que se lo ponga, ¿no? Esa frase nuestra quiere decir precisamente lo mismo que esto. El que tiene oídos para oír, o sea, el que entiende de lo que estoy hablando, entiéndalo, a eso se refiere. El que tiene oídos para oír, oiga. Es la frase de un hebraísmo que usó el Señor Jesús, pero que significa literalmente esto. El que entendió, entendió. ¿Y quién entendió? ¿Quiénes habían entendido? Los que conocían la palabra de Dios. Los que habían oído de esa predicación de que iba a venir Elías, ¿no? Habían escuchado que Elías iba a venir antes de la venida del Mesías. Él le está diciendo, ahí lo tenés, ya se cumplió esa profecía. Hay algo muy interesante con las profecías que muchas veces se espera que pasen de una forma wow, así que se conmueve la tierra, y muchas veces las profecías se cumplen y la gente no se da cuenta hasta que las profecías se cumplieron. Eso pasaba con el pueblo de Israel, no se daban cuenta hasta que ya fue tarde. ¿Cuántas veces se profetizó sobre que el rey de Babilonia los iba a llevar cautivos? Jeremías se hartó de decirle, y no le creían. ¿Cuándo se dieron cuenta? Más o menos cuando ya llevaban 70 años de cautivo, ahí se dieron cuenta. Ah, cierto que nos habían avisado, ¿no? Bien. Algo también, un detalle muy interesante, es que la Biblia habla en Apocalipsis, ¿no? De que antes de la venida del Señor van a venir los dos testigos, que no se sabe bien quiénes son, ¿no? Los dos testigos. Pero los eruditos bíblicos creen que es precisamente Elías y Enoc. ¿Sí? ¿Quiénes? Las dos personas que no murieron en la tierra, ¿no? Que fueron llevadas, se considera, ¿no? Es una suposición en base a lo que la palabra de Dios dice. Pero nuevamente se cumpliría, recordemos que muchas de las profecías son de doble y a veces hasta de triple cumplimiento, ¿no? La venida del Señor en su caso es una profecía de doble cumplimiento. La primera venida, donde Él murió en cuerpo y resucitó, y la segunda venida cuando venga en gloria, ¿no? Bien, esta la de Elías se considera también una profecía de doble cumplimiento. Se cumplió con Juan el Bautista y se va nuevamente a cumplir antes de la segunda venida. Pero no se preocupe porque no vamos a estar acá, vamos a estar de pachanga en el cielo. Bien. Me hizo acordar que tengo que poner silencio el celular. Bien, continuemos. Versículos 16 y 17. Dice, mas ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros, diciendo, os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. Esta frase nuevamente orientada en lo que ellos conocían. Hoy en día nosotros, si vos vas a una plaza, lo más probable es que lo único que veas sean chicos tirándose del tobogán, o qué sé yo, en una plaza grande por ahí gente tocando la guitarra, ¿no? En aquellos tiempos, acá por ejemplo en la peatonal de Córdoba o en las plazas, a veces gente tocando la guitarra por dinero, ¿no? Pidiendo plata, o como un trabajo, no necesariamente como algo, no como mendigando, sino que mucha gente lo considera su trabajo. Pero en aquel tiempo esto se hacía muchas veces por entretenimiento, ¿sí? Por lo que estuve leyendo, esto era una práctica habitual, dice, los muchachos se refiere a los jovencitos, a los niños, o a los chicos jovencitos. ¿Qué hacían? Iban entre ellos a las plazas y tocaban música para
entretener a sus amigos, los que sabían tocar algún instrumento, alguna flauta, lo que sea, iban y hacían música alegre para la gente que estaba en las plazas, para la gente que estaba en la calle. ¿Qué pasaba? Que si a la gente le gustaba la música, ¿qué pasaba? Empezaban las palmas, empezaban a aplaudir, se hacía un momento alegre, un momento de felicidad. Pero cuando los músicos, los muchachos estos que hacían esto, no se veían que el ambiente no estaba muy alegre, a lo mejor había muerto alguien, entonces ¿qué pasaba? Empezaban a tocar música triste, con el propósito de, obviamente, causar ese efecto de tristeza. Bien, esto nos deja varias enseñanzas. En primer lugar, que las emociones son de Dios. El mismo Señor Jesucristo lo puso como ejemplo, ¿sí? Hay un momento, el mismo Salomón, no me acuerdo si en Proverbio o en Eclesiastés lo dice, hay un momento para reír y hay un momento para llorar, ¿no? Eclesiastés, exactamente. Hay momentos para cada cosa, ¿no? Hay un tiempo para todo. Un tiempo que es para estar alegre y hay un tiempo que es precisamente para reflexionar, para llorar. Esto se hacía por medio de la música. Cuando era un momento alegre, ¿sí? Como lo hacemos con la alabanza muchas veces, es un momento de alegrarse. Y a veces lo hemos hecho en casa. ¿Cuántas veces hemos tenido ganas de estar como un poquito, sentir algo de un poquito más que simplemente leer la palabra de Dios? Y por ahí ponemos unas alabanzas lentas, que mal se le llama adoración, pero bueno, unas alabanzas más lentas, más con una música más melódica, que hasta nos hacen llorar. A mí me pasa, en estos días me pasaba que me da gracia porque hay una banda cristiana, que ya no está más obviamente, que se llamaba Puerto Seguro. Una banda de rock alternativo muy tranquila, muy limpia, que las letras para mí son una gozada. Yo escucho las letras y lloro. Y estoy escuchando y estoy llorando. Y quiero cantarlas y no puedo porque estoy llorando. Me pasa cada tanto cuando escucho esa banda, me pasa. Bueno, eso lo que el Señor nos está diciendo acá es que, precisamente, no que nos está diciendo, sino que esto nos deja una enseñanza muy importante. De que utilizar la música muchas veces con esos fines no tiene nada de malo. El problema es cuando el sentimiento se vuelve nuestra vida. Cuando todo pasa por medio del sentimiento, ¿no? Pero dice, ¿a qué comparar esta generación? Se refería a los judíos de esa época, ¿no? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo, os tocamos flauta y no bailasteis, ¿sí? Os endechamos, o sea, a eso se refiere, empezaron a hacer la música triste y no lamentasteis, ¿sí? ¿Qué estaba hablando? De que esta generación era gente indiferente, era gente insensible. ¿Sí? ¿Está mal guiarse todo por las emociones? Sí que está mal. Pero también está mal ser el otro extremo, ser totalmente insensible, porque el problema es que nos vuelve insensible ante las cosas de Dios. Nos vuelve insensible ante las cosas que deberíamos ser sensibles. Porque total, Dios me protege, Dios me cuida, no me tengo que preocupar por nada y me termina realmente no preocupándome nada, ni el hermano que está pasando hambre, nada de nada. Entonces el Señor les dice, ¿con qué los puedo comparar? ¿Saben a qué se parecen ustedes? ¿Vieron cuando los chicos en la plaza se ponen a hacer música alegre? Y nunca falta un viejo odioso que está con cara de asco. Y bueno, entonces le voy a hacer música triste para ver si le gusta. Y siguen con la misma. Eso parecen ustedes, le dice el Señor Jesús. Eso parecen ustedes. No hay nada que les venga bien. Son gente insensible. Son gente amargada. Son gente indiferente a la palabra de Dios. Versículo 18 y 19. Fíjense lo que dice. Porque vino Juan, por eso esta explicación, esta comparación se las hace, ¿por qué? Les dice, porque vino Juan que ni comía ni bebía y dicen, demonio tiene. Juan, ¿qué pasaba? No era una persona muy sociable como Jesús, que iba a bodas, nada de eso. Él estaba predicando en el desierto con su ropa súper humilde, comiendo lo justo y necesario para dedicarse a la predicación de la palabra y nada más. Entonces eso por ahí le hacía que la gente lo vea como un poquito un aislado, ¿no? Un fanático religioso. Esto que les dice acá, demonio tiene, no quiere decir que ellos creían que estaban demoniados. En realidad es una frase que significa, este es un loquito, este está endemoniado, este está mal de la cabeza. Eso es lo que decían de Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque llevaba una vida de santidad pura, plena delante del Señor. Porque su único motivo era la predicación de la palabra y nada más. ¿Sí? Y fíjense lo que dice ahora. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen,
he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. O sea, ¿qué estaban diciendo? Juan el Bautista no nos interesa porque es demasiado severo. Viene Jesús, que era más relajado, que se trataba bien, que tenía buen humor, que tenía sentido del humor, que trataba con la gente, y tampoco les gustaba. ¿Cuál era el problema? El problema era ellos. El problema era su corazón. Esto es lo que pasa, y también acá también nos vemos otra enseñanza más para nuestras vidas con respecto a los predicadores. Porque muchas veces decimos, bueno, no me gusta tal predicador porque predica muy serio, no me gusta tal predicador porque hace demasiados chistes. Acá claramente el Señor Jesús nos está diciendo, hay distintos tipos de predicadores y hay distintos tipos de forma de vida cristiana. No todo, sería genial que todos pudiéramos tener una vida plena de oración, de no salir a ningún lado de lectura de la palabra, pero lo cierto es que tenemos trabajos, tenemos vidas, tenemos gustos distintos y muchos de esos gustos son puestos por Dios. Tenemos habilidades, talentos, somos totalmente distintos. Dios no quiere que todos estemos las 24 horas del día encerrados leyendo la Biblia y orando. Hay hermanos que Dios los usa de una forma consagrada para eso. ¿Debemos buscarlo? Obviamente, debemos buscar la mayor cantidad de tiempo posible con Dios, pero no criticar al otro porque no puede la misma cantidad de horas que yo leer o orar. No criticar al hermano porque no, es demasiado jolgorio, habla demasiado alto. El Señor está diciendo, hay distintos tipos de predicadores, y cuando vos tenés un problema con Dios, cuando vos sos una persona insensible, te predique uno o te predique el otro, no te va a entrar bala. No importa quién te predique, no te va a entrar bala, porque el problema está en el corazón, estaba en ellos. Por eso le dice, esta generación se parece a eso, a personas amargadas, que les hable quien les hable de la palabra de Dios, no les importa. ¿Sí? ¿Se entendió? Dice, y termina diciendo, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Este creo que es el pasaje donde más frases de esta el Señor usó que quieren decir algo de acuerdo a una forma distinta de verla. No está hablando de hijos de personas, se refiere a los hijos de la sabiduría. Fíjense cómo dice las otras traducciones para que entendamos. Dice, pero la sabiduría divina se comprueba por la vida de los que la siguen. ¿Sí? Eso dice la palabra de Dios para todo. Fíjense, la versión israelita mesiánica dice, pero la sabiduría se demuestra por las acciones que produce. ¿Ven? ¿Ven cómo la explicación está muy buena? Pero la sabiduría es justificada por sus hijos, o sea, por los hijos que da esta sabiduría. Cuando una persona es sabia, cuando una persona busca a Dios, le hable quien le hable, esto va a dar fruto. ¿Sí? La sabiduría de Dios florece en la persona. Hay un testimonio que está en la historia de la iglesia cristiana, no es en la Biblia. Fue un sacerdote católico que, recordemos que hoy en día pensamos en católicos y solamente nos acordamos de la peor parte. Pero hubo un tiempo, hubo algunos, muy pocos papas que sí me predicaron la verdad, muy poquitos. Hubo muchos sacerdotes que se peleaban con otros sacerdotes por predicar la verdad y se seguían considerando católicos, porque católicos, precisamente ellos consideran que es eso, la religión verdadera. Hubo sacerdotes católicos que no creían en la Virgen ni nada de eso, predicaban la verdad. Hubo un sacerdote que nunca supe el nombre, no es una historia que escuché hace mucho. No. Estoy hablando de sacerdote, mal digo sacerdote. Estoy hablando de los curas católicos, ¿no? Se les decía sacerdote. Bien, pero no estoy hablando ahora, del año 1030, una cosa así. Fue una historia que escuché hace mucho y me estoy acordando en este momento, no lo noté acá. Justo ahora me estoy acordando. Que cuenta que este cura reverendo, como le queramos llamar, pasaba precisamente como el Vaticano le pagaba para estar en esta labor de tener una iglesia. Él verdaderamente tenía una vida consagrada a Dios y pasaba, dice, 12 horas diarias, porque él lo consideraba su trabajo, ya que me pagan por esto, 12 horas diarias en oración y en lectura, en oración y en lectura, en oración y en lectura. Cuentan los testimonios de esta época que este hombre tenía una forma de hablar, era un hombre grande, era un hombre muy viejito, y tenía una forma de hablar así, como, hermanos, el día de hoy vamos a hablar así, a un paso muy lento, de una forma
que te podría hartar de lo lento y cansador que era. Sin embargo, dice que cuando él predicaba, dice, había gente, dice, que se agarraba de las columnas del templo, del templo católico, se agarraban de las columnas, de las puertas, por miedo a que el piso se abra y se los trague el infierno. Dice. Impresionante, porque el tipo tenía una vida consagrada plenamente a Dios, ¿no? Entonces esa sabiduría se mostraba por sus hijos, por los efectos que causaba, ¿sí? Esa sabiduría, por más que hablara lento, tenía tanta sabiduría de Dios y tenía obviamente el Espíritu de Dios dentro de él, que dice que la gente salía de la iglesia aterrada del infierno, aún con su forma pasiva y lenta de hablar. La gente quería santificarse, la gente quería consagrarse a Dios verdaderamente. Amén. Hermanos, este pasaje sinceramente a mí me ha parecido de los más ricos y más hermosos que he encontrado. Y seguramente si lo analizaron más tiempo, tenemos más para encontrar. Pero solo quiero terminar con el versículo número 6. Volvamos, Mateo 11:6. Que la semana pasada yo le di un poquito, un saltito, ni lo expliqué. Pero fíjense, ahora para el final ya lo podemos entender un poquito mejor. El versículo 6 dice, cuando el Señor Jesús le manda a los discípulos de Juan a decirles, ¿no?, cuál es el testimonio. Miren el testimonio que ustedes están viendo, ¿no?, de todos los milagros que hacía el Señor. Dice, versículo 6, y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Ya les estaba advirtiendo lo que les iba a decir al final. ¿Qué les dijo al final? Que ustedes son unos amargados, que les predique quien les predique, aun si viene el Hijo del Hombre, porque fíjense que ahí es una de las primeras veces que él dice, sí, yo soy el Hijo del Hombre. Viene el Hijo del Hombre y les predica y hace esto y tampoco lo aceptan. Bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. Hermanos, cuando encontramos en la palabra de Dios, o en el que predica, o en la iglesia, tropiezo, en realidad estamos tropezando con Cristo. Cuando la predicación no te gusta por esto, cuando en realidad no estamos tropezando con la iglesia, no estamos tropezando con el hermano, estamos tropezando con Cristo. Bienaventurado, que significa dichoso el que no encuentra tropiezo. ¿Y quién es el que no encuentra tropiezo? El que fundamenta su vida sobre la roca, porque este pasaje se refiere a Jesucristo como la roca central, ¿no?, como la piedra angular. Dice que Jesucristo es la roca, y el que encuentra esta piedra se da cuenta de que es una roca donde se puede edificar, es un fundamento firme, y el que edifica sobre la roca, lo que hace no cae. Pero hay otro grupo que cuando pasa por la roca, se tropieza con la roca. ¿Cómo te tropezas con la roca? Con una roca. Porque ibas caminando, no la viste, la chocaste, y en vez de ponerte a ver lo que es esa roca, seguiste caminando. Te fue una molestia. Tristemente eso es el Señor para mucha gente. Gente que pasa por la iglesia, el Señor es eso, una piedra de tropiezo, una molestia. Si no se paran a darse vuelta y mirar la roca y decir, wow, qué roca. Si hago mi casa acá, claramente no se va a caer nunca mi casa. Esto es lo que el Señor les estaba diciendo. ¿Amén? El Señor les bendiga grandemente.